Bienvenidos. ¿Cuánto hace que nos ocupamos en bajada de línea de los fondos buitre? Prácticamente desde que empezó el programa. Después de la pausa, ustedes van a recordar con nosotros una nota que hicimos en abril del 2011. 3 años y 4 meses pasaron, con Claudio Loser, ese hombre que se ha convertido en un referente de los fondos buitre muy especial, muy citado, muy mencionado en los últimos tiempos. Pero no nos preguntábamos en aquella época algo tan rotundo como lo que hoy vamos a poner sobre el tapete. ¿Por qué los medios de comunicación de la Argentina, muchísimos de los políticos, son capaces de estar declaradamente a favor de los fondos buitre? ¿Qué pasa? ¿Por qué piensan que no están expuestos ante la opinión pública? ¿Será que el mundo efectivamente se va hacia la derecha, como ha sucedido en Europa? ¿Como pretenden que ocurra otra vez en nuestra América Latina? ¿Será que tienen esa percepción? ¿Que efectivamente no pagan tributo por estar poco menos que en actitud de traición? Ya no solamente, que son los mismos por otra parte, yendo a la Embajada de los Estados Unidos a pedir que accionen contra el gobierno, en este caso de la Argentina, o de otros países progresistas de América Latina. Ahora directamente titulando en los diarios, escribiendo sus notas, aplaudiendo a un juez impresentable como Griesa. Pero no solo porque no tiene razón, sino porque carece de razón, aparentemente apenas uno lee todo lo que ese hombre ha dictaminado contra la Argentina. Él y el mediador Pollack, que debe ser peor, mire. Y lo dice el New York Times, no lo decimos nosotros acá. No es una cuestión del Estado argentino. Lo señala el New York Times, lo dice Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía. Lo dicen los gobiernos más importantes de nuestra América, pero también algunos de Europa. ¿Se va hacia la derecha el mundo y esto es lo que ambienta que sean capaces de decir y escribir lo que se lee en estos tiempos en la República Argentina? De esto vamos a hablar con un invitado muy especial. Se llama Juan Carlos Monedero. ¿Se acuerda de Indignados? Bueno, él estaba allí. Estaba en algo naciente, en esa Europa acongojada por la situación económica. ¿Usted sabe lo que es Podemos? Los eurodiputados de Podemos, esa esperanza que desde la izquierda está acunando ahora España. Con eso tiene que ver también Juan Carlos Monedero. Y será nuestro invitado, en minutos nada más, para ayudarnos a pensar en qué le pasa al mundo que tan descaradamente puede estar en su liberalismo llevado al extremo a favor de los peores individuos que hay en el mundo, llamados buitre, esa forma de carroña económica que de alguna manera produce hasta genocidios en cualquier país donde se presenta. De esto vamos a hablar enseguida, tras la pausa. Trato de defender y a veces un poco en contra de lo que parece ser el interés argentino. Es una cosa interesante. Yo soy argentino y me duele muchas veces ver lo que pasa en el país. Yo trato de defender lo que yo considero es una situación, una posición justa. El hecho de que haya gente que quiera hacer un beneficio de esto no quita al punto en sí, que es el respeto a la ley. Evidentemente hubo errores garrafales que cometió el gobierno argentino, de impericia por parte de los funcionarios, de no prestarle atención, de utilizar este caso que había que llevarlo adelante en los tribunales para hacer política interna. Realmente es el peor escenario y no es lo que esperaba el mercado de ninguna manera. Yo lamento por Argentina, pero Argentina está mal de la cabeza, digamos, está muy mal de la cabeza Argentina. Argentina desconoce cómo funciona el mundo. Puede afectar a los próximos 4 gobiernos argentinos. La herencia no va a ser fácil, Daniel. Vos y yo sabemos que en algún sentido en la economía nos están dejando una bomba de tiempo. Así es. En realidad la Argentina tiene muy buenas perspectivas. ¿Sabes por qué tiene buenas perspectivas? Porque la doctora se va.
como la doctora se va, como el cristianismo parte, como esto cesa, por supuesto que el mercado incluso se puede hasta acelerar en la preparación. La verdad es que creo que la sociedad, el común de la gente no entiende, y hay que poder explicarle que son dos deudas distintas. Una es la deuda, yo hoy puse la explicación más fácil, que le debemos al verdulero y le estamos pagando en cuotas, pero le debemos al carnicero también, queda un pedazo para el carnicero. El carnicero es muy malo, es el peor de todo, pero le debemos. Y Cristina dice, no, yo ya pagué. ¿A quién? Usted le pagó al verdulero, ¿está? Pero mientras usted no le pague un pedazo de carnicero, yo no les trago los fondos. Él es Juan Carlos Monedero. Voy a hablar en español. ¿Qué joven eres? Parezco. Tengo un retrato en Madrid que envejece por mí. ¿Y qué recorrido tan importante has hecho en este mundo tan complejo del que seguramente estás muy feliz de poderlo tratar de manejar un poco mejor o de ayudar a entenderlo? Decía Alexander von Humboldt que una de las mayores satisfacciones que tiene el ser humano es entender las cosas. Así que ese esfuerzo por entender creo que nos produce satisfacción. Yo tengo enfrente de donde trabajo una frase que dice que cuando estudia James Bond todo lo que sabe, porque tú vas a ver una película de James Bond y le pregunta a su jefe algo y se lo sabe todo, ¿no? Cómo funciona un misil, de dónde es el origen de un diamante, quién construyó una pistola, y el resto de la película se la pasa en el casino, montando en coche, haciendo el amor, y uno se pregunta, ¿y este hombre cuando estudia? Yo estudio bastante para poder tener luego esa satisfacción íntima de por lo menos entender las cosas y entender que cada vez que estos señores y señoras dicen que a los argentinos les tienen que empeorar el nivel de vida, a ellos se lo mejoran. ¿Estás entendiendo entonces lo que ocurre aquí? Tengo la sensación, el mundo es un poco al revés, como decía el bueno de Galeano. Entonces la primera persona que habéis entrevistado se llama Loser, y Loser es un ganador. Y yo me llamo Monedero y estoy aquí. Sí, apostando por la gente más humilde. Sí, en realidad Loser es este señor. Más bien lo contrario, porque a él no le va nada mal. Seguro. Le va ciertamente muy bien. Pero tienen mucho poder. Sí. Tienen mucho para distribuir en formas de poder y de dinero, ¿no? Mira, yo te voy a mostrar algo, que es la publicidad que ellos han hecho con la Argentina en este tiempo y que va a motivar, si es que no lo has visto, un comentario seguramente interesante. A decade ago, Argentina committed the largest sovereign debt default in history. Today, Argentina still refuses to pay back $16 billion it owes to private investors, despite a growing economy and $51 billion in currency reserves. As a G20 partner, Argentina simply functions as a rogue economy. It's unacceptable. It sets a dangerous precedent. President Cristina Kirchner hoarded billions of dollars, seized pension funds, and now threatens the free press. The Kirchners have run the most mismanaged economic policies in Latin America. We know for a fact that they manipulated the inflation data, that the statistics coming out of that government certainly can't be trusted. Can the world afford to let a G20 partner behave like an outlaw? If we let Argentina get away with this behavior, who will be next? Lo mejor de Hollywood al servicio de lo peor de la humanidad sería la síntesis de este aviso, ¿no? Yo creo que hay una cosa que plantea la academia ahora mismo, que es que hay una incompatibilidad entre la democracia y este capitalismo financiero, es una evidencia. Y hay que escoger. Son ellos los que trazan una trinchera, y las trincheras solamente hay dos lados. Por mucho dinero que tengan, por mucho que enmascaren, ¿no?, con una lógica hollywoodiense, la realidad, sus decisiones lo que hacen es condenar a los pueblos a la miseria. Lo estamos viviendo en Europa. Estas decisiones lo que están construyendo es pobreza, suicidios,
gente sin vivienda, gente sin perspectivas de educación, gente sin sanidad, salas de urgencia que se cierran en Grecia, en España, en Portugal, y son los mismos. Una de las cosas que me da mucha alegría estar aquí ahora en Argentina y es recuperar con mayor claridad que la pelea es la misma y que la pelea que tienen ustedes ahora mismo con los fondos buitre es la que tenemos nosotros. ¿Es un espejo que adelanta en ese sentido la Argentina? Es decir, ¿será algo que se venga en España? Sí, ya está. Hoy hay noticias en España de que los fondos buitres están comprando viviendas de protección oficial. Es decir, están comprando viviendas que legalmente estaban puestas al servicio por parte del Estado para los sectores más humildes. Estos sectores humildes tenían siempre la opción de compra. Ibas acumulando con los años la opción de comprar tu vivienda. Resulta que los fondos buitres compran, ahora que hay problemas inmobiliarios en España, lo compran a un precio muy barato y como no tienen prisa, esperan. Y dentro de poco, como han cambiado los contratos, esa gente que tenía opción de compra ya no la tiene. Y esa gente que le da igual desahuciar a personas, estos sinvergüenzas, estos economistas que van con corbata y van muy bien vestidos, no les importa condenar a la gente a vivir a la intemperie porque no ven personas, ven números y por tanto su felicidad es la nuestra, habrá que escoger. A diferencia de lo que ocurre en Europa, Juan Carlos, en América hay un grado de solidaridad muy alto, expresado a través del Mercosur, de CELAC. Estamos dando pelea. ¿Cómo concebía el presidente Chávez a CELAC? Como un proyecto de unión política, económica, social y cultural más importante de nuestra historia contemporánea. Comparto perfectamente, es una liberación social, cultural, económica y financiera. Y he aprendido, no solamente ha sido tan importante solo liberación social ni cultural, sino acompañamos con la liberación económica y financiera. Y cuando acompañamos o combinamos la liberación social con la liberación económica, nuestra liberación en América Latina y el Caribe será imparable. Que la economía se democratice, se socialice, y no como antes en mi país la poca riqueza se privatizaba y se socializaba la pobreza. Eso ha terminado, por eso nos hemos levantado en corto tiempo para servir a nuestros pueblos. Hay un conjunto de temas que se han trabajado en el campo de los organismos que funcionan de Mercosur. Quiero decirles que son bienvenidos los debates más amplios y diversos en este espacio que, sin lugar a dudas, nosotros debemos repotenciar, atender de manera especial y seguir avanzando en la consolidación de Mercosur como el gran organismo que debe, y así lo concebimos desde Venezuela, presidente, desde Mercosur ir generando un espacio de desarrollo de una economía próspera, productiva, de avanzada, propia, autónoma, nuestra. Es la hora de América del Sur, es la hora de que nuestra región piense en grande, actúe en grande, busque lo grande, nos compactemos, como decía Pepe Mujica, juntos sigamos afirmando el camino de América del Sur. Bienvenidos, a nombre de todo nuestro pueblo que los recibe con amor verdadero, con solidaridad de Bolívar y siempre recordando la fuerza volcánica de nuestro comandante infinito Hugo Chávez. Bienvenidos, bienvenidas. Queda abierto entonces la sesión de la cumbre de Mercosur en nuestra Caracas. El norte no ha soportado nunca la unidad del sur y por eso la Organización de Estados Americanos tenía la presencia de Estados Unidos para fragmentar la posibilidad de que la América del Sur se encontrara. Esta mañana he visitado la ESMA y hay una de las tácticas de un Estado policial, de un Estado terrorista, era intentar quebrar la voluntad de los detenidos sembrando mentiras entre los diferentes seres humanos que estaban allí encerrados. Una de las estrategias ha sido siempre sembrar mentiras para que los pueblos latinoamericanos estuvieran enfrentados, para no darse cuenta de que el enemigo estaba
allá, al norte del río Grande. Estuve una vez en Caracas y me encontré en un acto que estaba el presidente Chávez y el presidente Evo Morales, y estaba allí Alberto Granados, el señor que dio la vuelta en la motocicleta con el Che Guevara, y lo saludó Chávez desde la mesa, Alberto, y el señor se levantó y dijo, le señaló con la mano, denle un micrófono. Le dieron un micrófono a Alberto Granados y dijo, presidentes, pueden bajar. Y bajaron Evo Morales y el presidente Chávez, y les dijo el señor, yo estaba al lado, lo pude escuchar, y le dice Alberto Granados, presidentes, ¿les puedo abrazar? Claro. Y el hombrecito pequeñito los abraza y les dice, si viviera el Che Guevara, se emocionaría al ver lo que han hecho ustedes por la integración de América Latina. Gracias, presidentes. No lo soporta el norte, no lo soportan los fondos buitre, no lo soportan aquellos que les necesitan a ustedes fragmento para que no tengan más remedio que asumir lo que les ofrezcan para sobrevivir. Pero eso lo han roto ustedes y ellos lo saben. Y por eso este esfuerzo radical y brutal contra ustedes, porque saben que se han unido. A propósito, en España están más o menos igual, en la escasa comprensión de los medios más dominantes, más hegemónicos de lo que ocurre en nuestra América. Y ahí también hay muchos intereses económicos que se dan. Nosotros hemos mostrado en múltiples ocasiones cuáles son los intereses de medios de comunicación de España con empresas, bancos, etcétera, de España. No sé si te tocó estar cuando Chávez le dijo, ¿te acordás al Santander de qué se trataba la soberanía y la dignidad? ¿Se acuerdan de eso? Entró en vigencia el decreto número 7809. Recordemos eso. En Gaceta Oficial, que estableció la nacionalización, intervención de los desarrollos urbanísticos siguientes. San José del Ávila, aquí mismo frente a la Cotamil, ¿verdad? ¿Y cómo va eso? Todavía no, está detenido todavía, señor presidente. Todavía está detenido. Estábamos esperando hasta el día viernes en una mesa de trabajo que se hiciera con el Banco Provincial para que bajara los recursos para la culminación de la obra, y la respuesta que hemos recibido es negativa. ¿La respuesta de quién? Del Banco Provincial. Del Banco Provincial. Banco Provincial, ¿quién es el dueño del Banco Provincial? Un grupo español. ¿Y qué dicen allá en el Banco Provincial? ¿Ustedes hablaron con ellos? Y nos reunimos con la gente del Banco Provincial. Consideramos, se burlaron de nosotros, señor presidente. En algunos momentos inclusive nos despreciaron, que no querían negociar con nosotros, que ellos iban a hablar era con la directiva de la Asamblea, de la Junta Administradora Temporal que está designada. Nosotros dialogamos, exigimos nuestro derecho que nos dio la reciente aprobada Ley de Contraloría Social, pero le exigimos que nos dieran la respuesta por escrito, y ya en un mensaje que nos enviaron fue negativa a la negociación con nosotros. Llámeme al presidente del Banco Provincial de inmediato, quiero hablar con él. Gracias. Quiero hablar con él. Señor presidente del Banco Provincial. Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Por favor, se lo ruego. ¿Sí? Bueno, entonces usted puede recibirme a estas personas y arreglarme ayudarme a arreglar este problema, que usted tiene parte de la responsabilidad en esto. Correcto, entonces por favor, usted puede recibir, dígame usted cuándo los puede recibir, señor Rodríguez.
Esta tarde, ¿a qué hora? Dígame la hora, por favor. Bueno, al terminar aquí entonces, 5 de la tarde más o menos, pueden ustedes ir por allá, ¿verdad? Sí, correcto. Imagínate lo que al otro día habrán dicho en España de Chávez. Bueno, el artículo 134 de la Constitución española dice que toda la riqueza está puesta al servicio del interés colectivo, que es lo mismo. Es decir, la diferencia está en que Chávez era un presidente que no le tenía miedo al sector financiero internacional. Él entendió que solo no iba a poder y por eso puso en marcha la reconstrucción regional a través de la UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, es decir, liberarse de la posibilidad que tienen unas minorías de doblarle el brazo a los países. Es muy aliviador que si tú eres un país y te sientes parte de lo que llamamos patria, alguien saque la cara por ese colectivo, claro, por la dignidad de ese colectivo. Decía mucho en Venezuela, cuando hablaba el presidente Chávez, decían así es que se gobierna. Y fíjate una cosa, que nosotros como grupo político naciente en España hemos recibido la misma noche que salió el resultado electoral, es que después de 3 años la gente diciendo en las calles que no nos representan, a nosotros nos dijeron que sí nos representan. La diferencia está en para quién trabajas. Trabajas para los sectores financieros, trabajas para las empresas multinacionales, trabajas para el Fondo Monetario Internacional o trabajas para tu pueblo. Esa es la diferencia. Nos estás hablando de la génesis de Podemos, de lo que está en la Carta Orgánica, imagina uno, de Podemos, esa lucha. Conozcamos un poco mejor a Juan Carlos Monedero y lo que él representa. Esto empezó por un grupo de gente que se reunió en Facebook. Primero creó una página en Facebook, luego hicieron asambleas en el Retiro a las que iba muy poca gente. Hicieron una rueda de prensa antes de la manifestación, a la que creo recordar que solo fueron 2 medios, prácticamente ningún medio se interesó por esta convocatoria. La idea era la movilización, ¿no? Y no teníamos ninguna perspectiva real de lo que fuese a pasar. Nuestro horizonte más optimista, hablábamos de 10.000 personas en Madrid y fueron entre más de 50.000. Toda la gente con una cara de alegría, una sonrisa, con esperanza, ¿no?, de que realmente esto era posible. La noche del 15 de mayo, un grupo de personas se queda después de la manifestación. Eso hace que empiecen a hablar unos con otros, gente que no se conoce, y digan, bueno, ¿qué hacemos? Porque esto de irse a casa ahora, después de la que hemos liado, después de todo lo que nos ha costado venir hasta aquí, de todo lo que nos ha costado mover a tanta gente, como hemos visto en la manifestación, ¿qué hacemos? Y bueno, ¿y si acampamos aquí? La manifestación fue el inicio, de ahí se generó como un sentimiento colectivo buenísimo, una energía positiva excepcional, y la gente se contagió de ese espíritu y dijo, nos vamos a quedar aquí. No hay convocatorias oficiales, no hay ninguna plataforma que se erija como líder. Hay gente que viene de movimientos sociales anti-Bolonia, hay gente que viene de movimientos sociales de acceso a la vivienda, de movimientos sociales activos. Hay gente con tradición asamblearia. Desde el primer momento, en las primeras asambleas, se observa
porque allí hay gente que sabe manejar esos procesos. Se van conociendo esa noche, se van juntando, empiezan a llamar amigos, los amigos llaman a otros, hay alguien que no pone en Twitter, a la mañana siguiente parece que no tiene mucha repercusión porque la gente se va a trabajar, pero que a mediodía y ya por la tarde consigue reunir ya a las primeras 1000 personas en la asamblea del lunes por la tarde. La segunda noche la policía intenta levantar la incipiente acampada que había allí de 200, 300 personas. Al día siguiente aparece mucha más gente. Y cuando la Junta Electoral dice que aquello no es legal, al día siguiente aparece mucha más gente todavía, muy heterogénea, ya muy fuera de los movimientos sociales. Y cuando se dice que la jornada de reflexión no es el día para hacer un acto como una acampada que influye, aparece mucha más gente todavía. Gente que está ya muchas capas fuera de los movimientos sociales tradicionales. Desde entonces los estamos siguiendo. Pero ¿qué es ahora de todo aquello? Venimos de ahí. Qué duda cabe, ¿no? Venimos del 15M, del movimiento indignado, que no era una respuesta, era una pregunta. Una pregunta al modelo político, ¿por qué si la democracia representativa no nos representaba? Y al modelo económico, ¿por qué si la Constitución dice que somos un Estado social, por qué cada vez hay más gente expulsada a los márgenes de la vida económica? Pero fíjense, nosotros los que decidimos 3 años después poner en marcha Podemos, aprendimos mucho de América Latina y de Argentina. Y nosotros discutimos mucho acerca del que se vayan todos. Y entendimos que si tú dices que se vayan todos, pero no planteas la alternativa, el riesgo de que vuelvan los de siempre es muy alto. Y por tanto entendimos que teníamos que transformar en políticas públicas la indignación. Y entendimos que lo que más le asustaba siempre al poder era que ganases unas elecciones. Era lo que les ponía de los nervios. Es verdad que tú puedes ganar unas elecciones y no tener el poder, porque ellos siguen teniendo los bancos, las empresas de medios de comunicación, la diplomacia, las relaciones internacionales. Claro, tienen prácticamente todo. Pero sí que es cierto que solamente se asustan, por ejemplo en Grecia, cuando Syriza, esa coalición de diferentes grupos contrarios a las medidas de austeridad, está a punto de ganar las elecciones. Ahí es cuando se asustan. Y ahí surgimos nosotros y decimos, pues nosotros también queremos presentarnos a las elecciones y disputarles el poder. Y no salimos a empatar, salimos a ganar. Porque si hay un 80% de españolas y españoles que están sufriendo la crisis, queremos que un 80% de españoles nos apoyen. Y ahí surge Podemos. Pero mira el coro que tienen en contra. Miren ustedes, amigos, lo que ocurre con Podemos y los medios. ¿Qué problema tiene la izquierda con la democracia? Que ni siquiera dominando los medios de comunicación, ni siquiera dominando como domináis la universidad, sois capaces de aceptar que la gente a la hora de votar elija a otros. El señor eurodiputado Pablo Iglesias, que tiene un soberbio sueldo como representante de la casta, no sé lo que hará con el sueldo, como no sé lo que hacen los demás de la casta, pero qué sueldazo. En el programa de Podemos va que los amigos de ETA no son un problema, que el problema es la policía y la Guardia Civil. Por lo tanto, está siendo muy coherente. El problema es por qué tiene casi 1,5 millones de votos. No tienen ni la menor idea de cómo gestionar un país, ni una economía, ni siquiera un puesto de pipas, y menos aún de cómo funciona el mundo. Son admiradores de ETA, de Hugo Chávez, y gravemente peligrosos. ¿Hasta cuándo, Pablemos, abusarás de la democracia para cargártela? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que le convenga a Mariano tenerte como el espantajo que da miedo a la derecha? ¿O hasta que la izquierda tonta te deje convertirte en el caudillito con coleta que están esperando desde la pasionaria? El liante golfo de Pablo Iglesias, el tipo este que recibe dinero de todas las dictaduras más crueles que hay en el mundo. El libertador que recibe dinero de Irak, donde por ejemplo a las llamadas adúlteras o homosexuales se les cuelga de la grúa
pues recibe dinero de ese gobierno, recibió dinero del chimpancé, de Chávez, de que está muerto, podrido, gracias a Dios. Quieren la nacionalización de la banca, de las grandes empresas, un nuevo modelo productivo marxista ecologista, papeles para todos los que quieran entrar en España, o sea, el mayor compendio de disparates y quimeras destructivas que cabe imaginar. Entre las cárceles, las ergástulas de Fidel Castro y los robos sistemáticos del gorila rojo y su heredero Maduro, el del pajarito. Que hay quien dice que el pajarito era Pablo Iglesias. No sé. Lo tienen fácil, porque con enemigos así se prospera también, ¿eh? ¿Sabes qué ocurre? Que en las elecciones estas últimas han ocurrido dos cosas muy sustanciales. Una es que el Partido Socialista y el Partido Popular, que eran los que construían la alternancia en España desde la muerte de Franco, han perdido juntos más de 5 millones de votos. Pero lo segundo, más relevante, es que se ha terminado el trasvase de votos entre los dos partidos. Es decir, que tradicionalmente lo que perdía el PSOE lo ganaba el PP y lo que perdía el PP lo ganaba el PSOE, y eso se ha quebrado. Y es la primera vez que juntos no tienen el 50% de los votos, cuando han tenido hasta el 90% del Parlamento en España. Y fíjate que al romperse ese trasvase de votos, de repente pierden el pie y no saben qué demonios está ocurriendo, porque ellos eran la medicina A y la medicina B, y sabían que tarde o temprano, cuando fallase la medicina A, venía la promesa de la medicina B, que era la misma, pero la gente la leía como diferente. Eso se ha roto. Y de repente ocurre que aparecen unas personas que no tienen la voluntad de ser políticos profesionales, que no tienen ningún tipo de deuda con la banca, que someten a la ciudadanía las listas electorales y que sus principales fundadores no se presentan ni siquiera a las elecciones. Es decir, que los que hemos fundado Podemos le exigimos a Pablo que se presentara, pero los demás no nos presentamos para lanzar el mensaje a la ciudadanía española de que no estamos haciendo esto por los cargos, sino que lo estamos haciendo por un compromiso ciudadano. Y de pronto dicen, pues estamos perdidos, porque si no los podemos comprar, tienen su profesión, no tienen deudas con los bancos, no responden a ningún tipo de poder escondido. ¿Qué hacemos con ellos? Y de repente dicen, pues tenemos que atacarles. ¿Cuáles son los dos principales ataques en España? Pues ser de ETA o ser chavista. Y por eso nosotros en España ya decimos que los lunes, miércoles y viernes somos de ETA, y los martes, jueves y sábados somos chavistas, enfurecidos, y los domingos, por la tradición católica de España, descansamos. Se da algo muy particular con personajes como los que veíamos recién. ¿A quién quieren? ¿A su país? ¿A su sociedad? ¿Sueñan con un mundo mejor? Y esta pregunta a veces la trasladamos a lo que ocurre aquí. Fíjate un contrasentido que se dio en estos días. Mientras en la Argentina, medios de comunicación muy poderosos y políticos que se alinean con ellos estaban muy cerca, corazón a corazón con los fondos buitres, en Inglaterra, que tú sabes lo que es la mención de la Argentina, Daniel Osarou, que es un luchador por la causa argentina, reunía ingleses para protestar a favor, véanlo, a favor de la Argentina. La idea de una corte internacional para deudas, para adjudicar entre casos entre gobiernos y inversores o bonistas, me parece fundamental, me parece de muchísima importancia, ¿no?, que se establezca. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una situación muy loca en que las ganancias de un puñado de multimillonarios que dirigen los fondos buitres, NML, Aurelius, etc., sus derechos para hacer ganancias superan los derechos de un país soberano para defender los intereses de su propio pueblo. No me parece algo imposible para establecer, no es increíble. ¿Por qué? Porque el caso de los fondos buitres y el caso argentino, el Estado argentino, recibió tanto apoyo de la comunidad internacional, de G77, China, los BRICS, Mercosur, que es un momento oportuno para, por una vez,
establecer este corte para determinar exactamente qué cantidad de la deuda es ilegítima, los estados endeudados podrían seguir el camino de Ecuador, ¿no? Y del presidente Correa, que en el 2008 estableció una comisión para investigar la cantidad de deuda, o sea, para, digamos, realizar un auditorio público de la deuda externa ecuatoriana, ¿no? Y estableció que 70% de la deuda externa era ilegítimo e ilegal. Y no la pagaron. ¿Y qué vemos hoy en día? Que la economía ecuatoriana va bastante bien, ¿no? No entró en una crisis, ni mucho menos. Está creciendo. Entonces, ese caso muestra que los países empobrecidos, o sea, endeudados, mejor dicho, lo pueden hacer en la actualidad sin sufrir consecuencias catastróficas. Parece mentira. Apuesto a que la gente que ahora mismo, desde sectores poderosos económicos, políticos y mediáticos, están atacando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el tema de los fondos buitre, igual que los que nos atacan en España a nosotros, por reclamarnos como españoles y patriotas, tienen el dinero en Suiza. Tienen el dinero fuera de los países. Ellos dicen que hablan en nombre de nuestros países, pero es mentira. Siempre resulta que tienen intereses fuera, tienen los dineros en paraísos fiscales o hacen transacciones económicas que no repercuten ni en generar empleo ni en generar bienestar en nuestros países. Así que dejen de hablar de la patria, porque a día de hoy me temo que los que representamos a la patria somos otros. Hay una mención bastante pertinaz respecto a ustedes y Chávez. La manera de agitar sobre ustedes algo negativo se pretende desde la derecha en España sea la relación con Chávez. ¿Podemos ver un material de fuerte vinculación tuya con Chávez? Claro. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario. A uno lo alienta mucho esa juventud española que tú representas, esa juventud europea. Pues no queremos violencia para España ni para nadie, pero por supuesto tampoco la paz de los sepulcros de los pueblos, ¿no? Volviendo al punto central, hay un despertar. Claro. Uno lamenta mucho la situación crítica de todo eso que tú estás diciendo, pero tú sabes cuántas hemos pasado por aquí. Claro. Y uno está lleno de esperanza en un mundo nuevo, un mundo mejor, sin violencia, y que se consigan las transiciones, no a bomba ni a guerra, sino con la democracia verdadera, con la participación popular, que cuando a Evita le dio cáncer, la burguesía argentina pintaba las paredes y decía, viva el cáncer, viva el cáncer. Entonces algunos aquí también parece que sacaron eso por allá del fondo de su alma oscura y tenebrosa. Pero aquí decimos viva la vida y lucharemos contra el cáncer y además todos los tipos de cáncer. Cáncer moral del capitalismo, ese cáncer que acaba con el mundo, el capitalismo, el imperialismo. Estuve en Argentina recientemente y había estado también cuando tristemente falleció Néstor, y contaba gente que en ese momento estaba haciendo una encuesta de censo que la burguesía brindaba con champán la muerte de Néstor, ¿no? Esos son los cristianos. Yo, presidente, quiero hacerle un regalo. Yo soy un humilde profesor y los profesores tenemos palabras, y quiero regalarle algo que ayer contaba en Maracaibo en una charla con consejos comunales, y es un cuento de Betiño. El bosque arde y todos los animales huyen despavoridos, el rinoceronte, el fiero león, el hipopótamo, y de pronto el pequeño colibrí se para, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas, y los animales, el resto, avergonzados, le dicen ¿a dónde vas, loco? ¿Qué crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta, yo voy a hacer mi parte. Decirle, presidente, que su parte ahora también pasa por cuidarse. No estamos en una crisis en el sistema capitalista, sino en una crisis del sistema capitalista. Europa está empezando a mirar a América Latina desde abajo. Y, presidente, usted es un referente, así que haga su parte, cuídese mucho y sepa que hace falta gente como usted con su trayectoria, porque el capitalismo todavía quiere hacer mucho daño y tenemos que entre todos pararlo, y su referencia es muy útil. Así que, presidente, cuídese mucho. Gracias, Juan Carlos, mi querido amigo, maestro.
También, como no quieres que hablen de tu buena relación con Chávez, había mucho afecto ahí. Porque la tuve. Mira, yo lo cuento mucho en España. Yo vi a Chávez llorar una vez, saliendo del Palacio de Miraflores y viendo gente muy humilde, muy pobre, reclamándole ayuda. Y él se desesperó diciendo, ¿para qué hacemos una revolución? ¿Para qué todo este esfuerzo si nuestro pueblo todavía tiene tantas necesidades? No me imagino a Rajoy llorando por los 6 millones de parados de mi país. No me imagino a Zapatero llorando por 1 de cada 2 jóvenes en paro o gente teniendo que emigrar otra vez por razones económicas de España. No me imagino a Aznar llorar porque de repente la gente no tiene acceso a la educación, a la sanidad en mi país. En cambio, pues Chávez era un hombre que venía del pueblo y servía al pueblo, un país lleno de problemas, lleno de complejidades, que lo han querido demonizar. ¿Por qué? Porque el impulso del presidente Chávez ha cambiado todo un continente. Hay gente que dice, es que queréis llevar a España el régimen de Venezuela, y le decimos, no seáis brutos. Es como si le dices a un médico que vas a trasplantar el corazón de un águila a un caballo. Es una barbaridad. Somos profesores de ciencia política. ¿Cómo vamos a querer trasladar un sistema a otro? Pero te lo dicen. Lo dicen, porque lo que quieren es simplemente... Y le entran a la gente. Claro, asustar. Venezuela es mala, tenéis buena relación con Venezuela, ergo Podemos también es mala. Sí, a partir de la idea de que Venezuela es mala, según el concepto de personajes como esos que vimos recién. Claro, son la gente que trabaja para los intereses norteamericanos o también para esa gente antipatria que está dentro de estos países. Es decir, que cuando llegó el presidente Chávez a Venezuela había un 70% de pobreza. Es que hay que acordarse de esas cifras, ¿no? Ahora, ustedes mencionan de vez en cuando a los Estados Unidos. ¿No sería bueno mencionar más a Alemania? En el caso de Europa. En el caso de Europa, sin duda. En el caso de Europa, como estamos aquí en Argentina, mencionaba, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso de Europa, nuestro problema, claro, es con una Alemania que es la que representa ahí ese interés financiero. ¿Qué destino tienen las democracias en Europa si después es Bruselas la que dictamina qué es lo que hay que hacer con la economía de cada país? No lo hay. En España teníamos unos consensos nacidos de la Constitución del 78, lo que llamamos el régimen del 78, y se han dinamitado todos. El consenso sobre la monarquía, cuando el rey le interesa más ir a matar a la madre de Dumbo pegándole tiros que la suerte de los españoles. Ahora quieren hacer un cambio porque el surgimiento de Podemos les ha obligado a todos a intentar rejuvenecerse y cambian al rey y ponen a uno más joven, eso sí, sin preguntarnos a los españoles. El Partido Socialista cambia a Rubalcaba, pone uno más joven también a ver si puede de alguna manera equipararse mejor con una juventud española, pero todo eso no funciona porque se han roto esos consensos y hay que inventarse unos nuevos. Ustedes van muertos en eso porque no pueden poner uno más viejo. Ya. Entonces, fijaos, los nuevos consensos que tenemos que inventarnos en España tienen que ser con la gente, tienen que ser unos consensos donde por vez primera asumamos problemas que ahora, por culpa de la crisis, no estamos atendiendo. ¿Pero Cuidado. qué crisis? Si están embaladísimos en el gobierno de España para hacerle ver al mundo o entender al mundo que las cosas empiezan a reflotarse. Claro, pero fíjate que tenemos que cambiar la manera de pensar de la gente. No basta que la gente diga ahora, apoyamos a Podemos para que me deis lo que ya no me da ni el PSOE ni el PP. No se trata de eso. Porque cuando nos iba mejor en España en los años 90 había casi 9 millones de parados en nuestro país, o estábamos teniendo bienestar sobre las espaldas de ustedes aquí en América Latina o en África, o estábamos depredando el medio ambiente. Nosotros no queremos eso, tenemos que reinventarnos prácticamente todo y necesitamos que la gente asuma que tiene que cambiar la pauta de consumo, que tenemos que dejar de romper el medio ambiente, que las mujeres tienen que dejar de pagar triplemente la crisis. ¿Dónde te paras en algo que le costó un disgusto a Serrat y Sabina, nada menos? Esto de tener un criterio que cuando lo aplicas a las relaciones de las empresas españolas y sus intereses en América Latina, hay un contraste, porque si tú piensas como piensas, no puedes estar a favor del uso de esos países de América Latina para provecho de empresas transnacionales que ni siquiera están en el directo interés de España. ¿Cómo plantarse frente a eso? Español contra lo que pueden ser intereses que ellos fingen que son españoles, como en el caso de Repsol, por ejemplo. Pero era mentira, es decir, que el capital público de Repsol no llegaba, quiero recordar, que ni al 10%. Es decir, el capital no tiene patria, no nos engañemos. Tienen el dinero en paraísos fiscales. No pagan impuestos en nuestros países, apenas generan empleo. Generan empleos basura y por tanto luego dicen que son españoles para que nos movilicemos para presionar a los gobiernos que quieren realmente aplicar ese tipo de cláusulas constitucionales que te dicen que la riqueza tiene que estar al servicio del bienestar de los españoles o en este caso de los argentinos. Volviendo a los buitre, ¿piensas que en efecto van a ir por España entonces o que ya están? Ya están yendo. Esto es lo que decía Martin Niemöller, ¿no? Ese
clérigo luterano que se suele aplicar a Bertolt Brecht. Primero se llevaron los judíos, como yo no era judío no dije nada, luego se llevaron los anarquistas, yo no era anarquista, luego se llevaron los comunistas, ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. ¿Y te parece que la lucha del Estado argentino entonces puede ser una bisagra para entender mejor el mundo y para estar mejor preparados para la lucha y para que los poderes económicos no siempre sean los ganadores y Argentina saliese bien parada de todo esto? Sin duda, ustedes conocen desde hace casi 30 años cosas que estamos apenas ahora empezando a entender, qué es la prima riesgo país, qué es la dación en pago de una hipoteca, qué es la pérdida de servicios públicos, o qué es que de repente potencias extranjeras te doblen el brazo. Al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supuestamente socialista, le envió un memorándum la Troika, que ni siquiera es político, que es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, pero también el Fondo Monetario Internacional. Si quieren gobernar sobre mi país, que se presente a las elecciones el Fondo Monetario Internacional. Bueno, le mandan un memorándum secreto y Zapatero, junto con el Partido Popular, con Rajoy, cambian la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social de los españoles. Eso es lo que hacen estos sectores financieros internacionales. Por tanto, su victoria va a ser la nuestra. Ya hay gente que está diciendo en España, ¿os dais cuenta? Vosotros sois amigos de los argentinos y lo que queréis es llevar a España a un default. Cuando no se dan cuenta, son unos pobres disociados, no se dan cuenta de que o le paramos los pies al sector financiero o tenemos que dar por brindada, servida y muerta la democracia. Esa es nuestra pelea. En nuestro programa hemos mostrado hace tiempo aquel encuentro de Zapatero con Strauss-Kahn, ¿lo recuerdas? Agradeciéndole en nombre del pueblo español al Fondo Monetario Internacional. Le temen a Venezuela, le temen a la Argentina, que todo lo que quieren es transformar un poco el mundo, hacerlo más igual, un poco más justo, los criterios progresistas de nuestra América Latina, pero no le tenían miedo al Fondo Monetario Internacional, no le tienen miedo al Banco Mundial, no le tienen miedo a Bruselas, no le tienen miedo a Alemania. No. Es curioso. Porque hemos aprendido de Eduardo Galeano eso de que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Queremos escribir nuestra propia historia y parece que el pueblo español la quiere también escribir por sí mismo. Por tanto, esperanza. Juan Carlos, tenía una persona recién pidiéndome la pausa, después eran 2, ahora son 3. Me ha dado mucho gusto este encuentro contigo y espero que por supuesto no sea el único. Si es necesario te vamos a ir a buscar a España. Muchas gracias y que el pueblo argentino sepa que la pelea que tienen ustedes también es nuestra. Adelante. Juan Carlos Monedero, Podemos. Así es. Enseguida volvemos.